Ah, ya. No, sí, pues, a ver, por favor, no sé. Bueno, está siendo grabada la sesión para tenerlo ahí de respaldo por si se requiere alguna información, pero pueden tomar nota los estudiantes, ¿no? Adelante. Bueno, como les comentaba, el DENUE es un estudio que se hace por parte de INEGI. Este se realiza cada 5 años y su principal función o su principal objetivo es la recolección de las unidades económicas de todo el país. Estas unidades económicas se clasifican en 6 sectores. Estos 6 sectores su clasificación es de acuerdo al CIAN, que es el que organiza o agrupa cada una de las unidades económicas para poder agrupar, bueno, INEGI para poder tomar en cuenta este tipo de clasificación y así tener un control más amplio de las unidades económicas. Para ingresar al DENUE, podemos ingresar desde el sistema general de INEGI, que podemos ingresar en Google como INEGI, nos aparece la página, o aquí igualmente les puse el enlace. Este tiene 4 apartados. Uno es un apartado interactivo donde podemos consultar por separado, por municipio, por estado, por localidad, por AGEP o manzana, cada una de las unidades económicas. Otro espacio donde podemos descargar las bases de datos, igualmente por el nivel de agregación que queramos. Y otro donde podemos descargar tanto la base de datos como el archivo geográfico de todo el estado, de todos los estados, de cada estado que nos interese. Una vez que hayamos descargado un archivo, en este caso aquí les muestro el ejemplo de descargar el archivo por estado. Este nos va a descargar un archivo zip que contiene 3 carpetas. Uno es el conjunto de datos, que es donde almacena el archivo geográfico, el cual podemos abrir en un software de sistemas de información geográfica, ya sea QGIS o ArcGIS, ya que este tipo de archivos soportan archivos Shape. Una vez que podamos abrir este archivo en alguno de estos softwares, lo podemos convertir en KML, KMZ o el formato que nos interese. Después nos descarga una carpeta que es el diccionario de datos, donde viene y describe el contenido de cada una de las celdas, como su tipo de dato que trae, su longitud de dato, el nombre de cada una de las columnas y a qué se refiere. Después también nos descarga la carpeta de metadatos, donde ahí describe qué significa cada una de las columnas. Por ejemplo, el sector, qué significa el sector, cuáles son los tipos de sectores, a qué sector se refiere cada una de los sectores que integra esa carpeta que acabamos de descargar. Aquí les pongo el DENUE del 2010, 2015 y 2020. El último censo económico que se hizo fue en el 2010. Sin embargo, se han estado lanzando versiones con nuevas actualizaciones. El más reciente es el que les pongo aquí, que es el del 2020. Y lo que comentábamos hace rato, si tienen un ID único que podamos enlazar entre una unidad económica de un año y esa misma, pero en otro año. Sí, se la tiene y es el ID único que se muestra en la primera columna, que aquí tiene como name. Ese ID único, si buscamos este ID único en el archivo o en la carpeta del 2010, probablemente en el 2010 no la tengamos porque ahí todavía no se homologaba, no se podrían, clasificaba por un ID. Sin embargo, viene otra columna que es el CLI. Esa columna sí la traen para los 3 años o para cualquiera de los años trae este código con el cual podemos ubicar cada uno de los establecimientos en cada año. En caso de que no nos aparezca alguna clave, quiere decir que o no se
o ya desapareció o no se haya registrado. En 2015 y 2010 aparece la primera columna, que es el NEI o ID, que esa sí aparece igual. Si nosotros buscamos, en este caso, por ejemplo, la primera columna, la primera fila, perdón, de construcciones, con ese ID la podemos identificar en el 2020. Igualmente, si no la encontramos, quiere decir que desapareció o no se registró. Bueno, la zona de estudio o la zona de interés en este caso es la línea 1. Aquí les puse en enlace de 2010, 2015 y 2020, cada uno donde podamos observar cuáles son las unidades económicas dentro de esos años, pero que estén cerca o cercanas a la línea 1. Estos son dos procesos que podemos seguir. Uno es a través para convertir nuestros puntos a polígonos o nuestros establecimientos para que los podamos tener en polígonos, los podemos hacer de dos formas. Uno a través de Google Maps, de Google Maps, que es Google My Maps, que podemos hacerlo en línea, o a través de Google Earth, que lo podemos descargar la aplicación, instalarla en nuestro ordenador y ahí podemos dibujarlo. Primeramente les explico cómo lo hacemos en Google Maps. Google Maps es un espacio donde podemos agregar capas en archivo KML o KMZ. Sin embargo, los archivos que acepta Google Maps o Google My Maps no pueden ser mayores a 5 megas. Y aparte no acepta más de 2000 objetos espaciales. Por eso yo aquí se los dividí en dos, como de NUE 1 y de NUE 2. Cada uno corresponden al mismo año, que es el de NUE 2020, como aquí tiene el título. 2020, sin embargo, está dividido en dos, ya que no nos permite comprimirlo en un solo archivo. Aquí, por ejemplo, el primer paso que tenemos que hacer es ordenar nuestras carpetas, tener nuestra zona de estudio, cuál es lo que nos interesa, nuestras unidades económicas, que son las que nos interesan observar, y por último, cómo convertimos esos puntos a polígonos. En el punto 3, aquí hay una capa donde podemos agregar polígonos, nos podemos acercar, agregar polígonos mediante la herramienta que está aquí, que se llama la herramienta trazar una línea. Trazamos y de acuerdo a nuestro mapa base que tenemos, nos permitirá hacer el contorno, dibujar el contorno de acuerdo con esta herramienta. El otro método es por Google Earth. Igual aquí solamente, una vez que ya tengamos descargado nuestro software Google Earth, damos doble clic a nuestro archivo KML o KMZ, nos abre el archivo e igualmente podemos hacer zoom, nos visualiza mediante la imagen de satélite, nos visualiza los puntos y en la parte inferior pues nos visualiza cuál es el contorno de ese establecimiento. Y acá mediante el punto 2, o donde está señalado el 2, podemos agregar ya sea el polígono o un punto. Ahora les voy a mostrar cómo se hace en línea. Bueno, esta es la pantalla que vimos hace un momento. Aquí están nuestras unidades económicas de nuestra zona de estudio. Nos podemos acercar. Nosotros aquí podemos cambiarle la simbología. Si queremos que estos puntos nos los vea más grandes, aquí podemos darle en esta parte. Y aquí donde dice más iconos, nos despliega pues varios tipos de iconos. Si nosotros lo queremos ver más grandes, pues lo podemos elegir el que sea, o igualmente le podemos cambiar el color. Acá lo que nos interesa es ver cuál es el contorno de estos establecimientos.
Aquí en esta parte donde dice mapa base, aquí nosotros tenemos diferentes tipos de mapa base. Este es el que normalmente nosotros vemos en Google Maps, pero podemos cambiarlo a la imagen de satélite, en el cual si nos acercamos ya podemos ver el tejado de cada una de las unidades. Por ejemplo, aquí nos marca que tenemos un punto, que es una unidad económica que está registrada en el DNUE. Si nosotros le damos clic sobre el punto, nos va a desplegar cada una de los atributos que trae o de la información que se levantó dentro de este censo. Aquí viene el ID con el que podemos enlazar este establecimiento con el estudio del 2010, o en su caso también aquí viene el CLI, que es con el ID con el que podemos enlazarlo con el del 2010 hacia atrás. Viene el tipo de sector al que pertenece, la actividad a la que corresponde, el nombre del comercio y bueno, todo lo demás que es referente a la unidad. Si nosotros aquí le damos clic al punto, nos despliega eso, pero si le dejamos de dar clic, ya no nos aparece y no sabemos qué es. Entonces, le podemos aquí dar donde dice estilo de actividad y aquí donde dice etiquetas, podemos darle que nos muestre el ID, que es el que nos interesa para diferenciar cada una. Le damos el ID y ya nos muestra cuál es el ID de esa unidad económica. Esta unidad económica se llama Grupo Cobico, que justamente nos lo pone enfrente de lo que Google Maps también nos pone como Grupo Cobico. Nosotros queremos convertir este punto a polígono. Aquí nosotros podemos agregar una capa, aquí donde dice agregar capa, le damos clic y aquí ya nos aparece la capa. Una vez nos tenemos que dar cuenta que a esta nos tiene que marcar en color azul para después poder seleccionar nuestra herramienta que dice trazar una línea. Damos clic en trazar una línea y aquí le ponemos agregar línea o forma. Damos clic y simplemente damos clic en el contorno de cada unidad económica, o más bien en lo que nos muestra en la imagen de satélite. Para cerrar nuestro polígono, damos doble clic sobre el primer punto que pusimos. Y aquí ya nos muestra que es, bueno, que nuestro polígono, pero para esto, para que no se nos pierda y lo tengamos georreferenciado, le vamos a poner el ID, que es 67-87-904. Y le ponemos guardar. Y de esta forma ya tenemos nuestro polígono. Como aquí no se nos visualiza muy bien, igualmente le podemos cambiar el color o la transparencia. Le vamos a poner que la transparencia sea 0 y un color amarillo. Y de esta forma ya podemos visualizar que nuestro polígono ya está convertido nuestro punto ya está convertido en polígono y tiene nuestro ID que nosotros tenemos, que más adelante, si nosotros le queremos agregar o enlazar la información de este punto a este polígono, lo podemos hacer con el ID que le acabamos de agregar. ¿Cómo es que, bueno, una vez que nosotros ya hayamos terminado de georreferenciar nuestros polígonos, vamos aquí en los 3 puntos, le ponemos exportar KML o KMZ. Si nosotros queremos exportar o que nos exporte todas las capas que tiene este archivo, le dejamos como todo el mapa. Si solo queremos que nos exporte esta capa de polígono, damos aquí, como en este caso no le puse título, pero corresponde a la capa que dice capa sin título, le damos clic y le damos en descargar. Y nos va a descargar ya el archivo KMZ que contiene solamente en este caso este polígono que acabamos de dibujar. Le damos clic y nos lo va a abrir en Google Maps, en Google Earth, perdón. Y aquí ya nos va a mostrar nuestro archivo. Igualmente acá, aquí en Google Maps, si nosotros queremos ver nuestra base de datos,
le damos aquí sobre los puntos, sobre la capa de nuestros puntos, le damos aquí sobre los 3 puntos y aquí le ponemos abrir base de datos y nos va a mostrar aquí todos los atributos que traen nuestros puntos. Si nosotros queremos exportar esa base de datos, le damos igual en los 3 puntos y aquí donde dice exportar datos, lo podemos exportar como CSV. Le damos para que nos descargue la base de datos y ya nos va a descargar la información que trae estos puntos para que después nosotros lo podamos enlazar los puntos con los polígonos de acuerdo a nuestro ID. O en su caso, si es en el 2010, con nuestro CLI. Bueno, el otro método es dibujar nuestros polígonos mediante Google Earth. Aquí igualmente tenemos nuestra capa de nuestro KMZ o KML, nos visualiza también nuestros puntos y de igual forma nos visualiza cada uno de los puntos enfrente a un lado. Ahí sí tenemos que tener un poco de cuidado porque hay veces que no están exactamente georreferenciados en el lugar. En este caso me apareció aquí, pero por ejemplo aquí me aparece que es un grupo universitario. Sí que es un servicio educativo, aquí sí se ve que, bueno, creo que sí es un servicio educativo, pero en el caso de que no fuera y que estuviera acá, no hay problema, podemos mover el punto o incluso el polígono. Si nuestro punto está aquí, podemos dibujar nuestro polígono de este lado y simplemente con el ID lo podemos enlazar. En Google Earth, ¿cómo dibujamos los polígonos? Nos posicionamos en nuestro KMZ o KML y con nuestra herramienta agregar polígono, la seleccionamos, nos va a aparecer esta ventana. Igualmente damos los clics sobre el contorno de nuestra imagen de satélite, damos doble clic y aquí podemos poner igualmente el ID, que es igualmente 6787. Damos a aceptar y aquí ya nos aparece nuestro polígono con el ID. Igualmente, si queremos exportar nuestra capa o solamente queremos exportar el polígono, damos clic derecho sobre el polígono que acabamos de dibujar y lo ponemos como guardar lugar como, y aquí ya seleccionamos nuestra dirección donde lo queremos guardar. No sé si tengan algún comentario o algo en lo que me haya ido muy rápido. Adelante los que tengan dudas, porque esto lo van a hacer bueno, los que tienen que ver con este tema, ¿no? En mi caso todo bien. Es Paola y ¿cómo se llama? Miguel. ¿Ya está clarísimo? Pues Ya van a empezar al rato, ¿eh? repetir lo de para ubicar el polígono ahí en esa. Aquí en Google Earth. Ajá, por favor. ¿Para ubicarlo? Ajá, para los. Aquí, bueno, aquí nos podemos, aquí igual en Google Earth, aquí en esta parte donde dice uso de capas, trae diferentes temas en los cuales podemos habilitar para que igual sea parecido o más fácil ubicar nuestros lugares. Aquí, por ejemplo, a activar, que me active la capa de lugares y ya me va a activar como en Google Maps el nombre, por ejemplo, aquí que dice
igualmente grupo cúbico, y aquí en mi punto sé que ese es mi punto cúbico porque aquí en mis atributos así me dice. Aquí, por ejemplo, también me dice que es el nombre del establecimiento. Y aquí, por ejemplo, me marca en Google Earth que es un AutoZone, pero para esto, si a lo mejor no estoy muy segura o que este sea este establecimiento, podemos darle aquí en el muñequito para que nos muestre la vista a nivel de carretera, y justamente aquí nos marca que es un AutoZone y no nos marca que es que está el centro educativo que nos comentaba o que nos menciona el de NUE. Sin embargo, puede ser que este punto esté o más atrás o haya alguna otra entrada donde se pueda encontrar este establecimiento. O como les comentaba al inicio, hay veces que este punto no lo marca aquí, pero nuestro establecimiento está más adelante o más atrás. Para ubicar nuestro polígono, igualmente le podemos dar en propiedades. Aquí le podemos cambiar el estilo y el color. Por ejemplo, el color quiero que sea, no sé, un verde más fuerte para que me lo pueda ver. Y así ya, para que no se me pierda, a lo mejor el blanco si era me podría confundir con los demás establecimientos que hay. Igual podemos cambiarle el estilo de la chincheta a los puntos. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces la tarea que hay que hacer es caracterizar todo el corredor y empezaremos por los extremos. Miguel puede hacer el lado de Tlaxcalancingo y Paola el lado de Chachapa para que no se junten, pero de todas maneras este proceso va a tomar tiempo. Del lado de Chachapa tenemos que caracterizar el tramo en donde convive con el tren. Entonces, digamos que ese puede ser el límite del tramo hacia Chachapa, si quiere ponerlo Rocío. Entonces, ese tramo necesitamos ver qué ha pasado ahí. Y también en el otro tramo, no sé si hasta el triángulo. No creo que haga sentido hacer todo el corredor. Bueno, al menos para su estancia creo que con eso es bastante y se puede aplicar la metodología. ¿Qué es la idea? ¿Cuál es la idea? Primero comparar a grosso modo, es decir, con los datos que ya extrajo Rocío, qué ha pasado con el total de las unidades económicas en todo el corredor. Y luego haremos un zoom en estos dos tramos que les comento, para ver en particular, primero, la validez de esa información que nos están reportando en INEGI y cómo está actualmente. Entonces, parte del trabajo pueden hacerlo así, virtualmente, ¿no? O sea, con Google Earth o Google Maps y hacer los recorridos virtuales, no necesariamente tienen que ir al lugar, pero ya después tendrán que verificar si eso está sucediendo o es cierto o ya cambió, ¿no? O solamente se inventaron los datos, no sé cuál sea la realidad. Entonces había que contrastar eso y para contrastarlo hay que dibujar los polígonos. Yo creo que hay que dibujar los polígonos a como está lo más reciente. No podemos, no sé si Rocío conozca una manera de ver la ortofoto del 2010, que no creo, pero en fin, lo podemos hacer como está ahora, ¿no? Entonces, como está ahora y con los datos de 2020, podemos hacer el contraste. Si eso 2020-2023 puede haber que hubo un cambio, sí, seguramente lo hubo por el tema de la pandemia, ¿no? Pero digamos que ese va a ser el valor agregado
cuando ustedes puedan decir, estos son los polígonos de actividades económicas que existían según el censo en la prepandemia, que es 2020, y luego esto es lo que tenemos hoy. Entonces podemos cambiar un poco el enfoque y decir, bueno, pues cuál fue el efecto ya no del tren, sino del efecto de la pandemia sobre lo que ya había ocasionado el proyecto de transporte público. Entonces hay dos niveles de análisis a hacer, uno general y luego uno específico en estos dos tramos que estoy señalando. Así que hay que trazar los polígonos que aparecen reportados en su tramo, porque de ahí vamos a poder hacer representaciones temáticas. Bueno, no comentó Rocío, pero bueno, si quiere ahora le comenta Rocío cómo hacemos, quizá con otro ejemplo, cómo hacemos un mapa temático una vez que tenemos los polígonos y una serie de atributos en cada polígono. Entonces esos mapas nos van a permitir mostrar cuáles eran las unidades económicas en 2020 y cuáles son las que ustedes verificaron ahora, ¿no? Que están funcionando. Entonces gráficamente podemos ver en dónde hubo mayor efecto. Si vemos nada más las bases de datos, pues encontraremos que pues se perdieron 20 unidades económicas, por decir algo, pero no sabemos dónde. Entonces, a través de los mapas podemos ubicarlos y referenciar en dónde fue la zona más afectada o dónde hubo mayores problemas, ¿no? Así que eso es lo que les sugiero, bueno, les propongo que hagamos. No sé, Lisbeth, la maestra, ¿qué opina? Sí, porque el recorrido que se realizó, realmente donde vimos movimientos fue en los extremos. Bueno, no, me refiero a que en el caso de Tlaxcalancingo vimos en la primera parte del corredor donde hubo algunas modificaciones. En el fondo o al final del recorrido o de la ruta, llegando a Chachapa, vimos poco movimiento. De hecho, bueno, no vi movimientos. Entonces, en el recorrido se decía que solamente se iban a ubicar algunos tramos, ¿no? Entonces, con respecto a lo que dices de solamente realizar algunas partes, pues sí, me parece correcto. Ahora, el otro tema sería el instrumento. ¿Se aplicaría también en esa parte donde se van a estudiar los polígonos el instrumento a las personas, el cuestionario? Creo que eso sería después. Primero evaluemos cómo está, qué efecto o qué variación hubo, y ya después, y qué tan grande está el problema. Y ya después vemos esto, si hacemos una muestra en dónde la tendríamos que hacer, si podemos identificar cuáles son las zonas más afectadas o donde hubo más variación, quizá ya habría que enfocar las encuestas. No estoy seguro que haya que hacer todo el corredor, ¿no? Quizás una muestra, no sé todavía el tamaño, pero a partir de 40 puede ser, ¿no? Pero eso, antes de dar una respuesta, me gustaría ver los resultados, ¿no? De esta comparativa entre el 2010, 2015 y 2020, y ya luego con el recorrido que se haga de manera específica y probablemente al mismo tiempo hacer las encuestas, no sé, o sea, me parece que necesitamos alguna información previa antes de tomar esa decisión. Ok, está bien. Sí, entonces, Rocío, ¿en dónde empieza el tramo de la vía donde se comparte con esta línea roja del tren, del BRT? Creo que era la estación donde nos bajamos, ¿cómo se llama? En la estación como que Santa Rosa, ¿no? Algo así. Santa Rosa, ok, ahí dice Santa María, busque Santa Rosa, está más hacia Es la Chachapa. rosa. A ver. Sí, ahí se ve la vía del tren ahí arriba, ¿no? Ahí se ve donde entra y se cruza con la línea roja. ¿Ya la vio? Ok, la Ciénega, ahí está la Rosa. Sí, es ahí. Y entonces, después de la Rosa, si se acerca un poco, donde está la Ciénega, luego sigue la Rosa, la Resurrección, etcétera. Sí, sí, ubica. Del lado derecho de la pantalla.
Haga un zoom ahí. Aquí, ajá. Entonces ahí ve, el tren sigue por todo en donde está. De hecho, continúa ya se pasó. El zoom un poco menos. Un poco menos. Ahí. Entonces de ahí se ve claramente dónde va el trazo de la vía y se ve claramente el tramo donde coincide. Entonces en ese tramo está el derecho de vía, o bueno, hicieron el BRT sobre el derecho de vía del tren. Entonces coinciden completamente y eso es una barrera. Así que ese sería desde la estación, pues, donde se unen, no lo veo bien. Pero bueno, donde se unen hasta donde termina, donde está la terminal de Chachapa, ese sería un sector, ¿sí? Y el otro, ahora váyase del otro lado. Sí, esto lo puede hacer Paola, sí, Paola. Y la otra, pase del otro lado. Y este otro sector, yo creo que hasta donde está, acérquense, hasta donde está el triángulo, donde se ve ahí un círculo que es La Paz, un poco más hacia abajo. Por ahí si ponen las estaciones, por ahí está el triángulo. Un poco más abajo, Las Ánimas, ahí se ve el triángulo, ¿no? Entonces, del triángulo hacia Tlaxcalancingo es lo que le toca a Miguel. ¿Sí? O bueno, si quieren cambiar, ahí ustedes se ponen de acuerdo. ¿De acuerdo? Porque el resto parece que es un segmento muy consolidado, en donde pues no hubo grandes variaciones, ¿no? Si es que quizás cambiaron de propietarios algunos negocios, pero parece que por lo consolidado que está, no hubo grandes transformaciones. Pero bueno, yo creo que para esta estancia es bastante o suficiente material y trabajo, ¿no? Eso lo pueden hacer en 2 días, los polígonos. ¿Sí, chicos? Paola, Miguel, Sí, doctor, está bien. Sí, claro, está bien. ¿entendido? Sí, Bueno, entonces, mañana tendríamos la sesión de presentación de sus avances. Traen su programa de trabajo, así que está por semanas, me parece recordar. Así que respecto al programa, presenten sus avances mañana. Mañana no, yo no voy a estar, pero no, entonces sería el miércoles. Salvó la campana. sí, está bien, El doctor. miércoles y el viernes revisamos cómo van en la construcción de los polígonos. ¿Sale? De acuerdo. Entonces, voy a agregar al grupo a Rocío, solo por si tienen dudas muy puntuales, y les voy a compartir el video también. Y pues como ustedes vieron, supongo que ustedes ya han trabajado con este tipo de herramientas, así que no debería ser un problema, al menos los de ingeniería civil, que es el caso de Miguel, sí, ¿no? Los demás no sé. Pero en el caso de, ay, ¿cómo es? Adrián. Paola, No, Adrián. En el caso de Adrián, esto que no tiene que ver directamente con este tema, sí va a tener que hacer cuestiones de este tipo. Por eso es importante que sepa cómo se usan estas herramientas. Que bueno, él está en arquitectura, así que me parece que pues es algo que ya debe saber, ¿no? En efecto. Ok, pues es eso. ¿Algo más? con Todo bien. respecto a este Irma, punto, creo que ya. Después, no sé ¿mande? si el miércoles Paola pueda hacer la presentación o hoy. ¿Ya estamos listos? Pásale. Bueno, les voy a pedir un favor, vamos a cantar las mañanitas a uno de nuestros participantes del equipo que por su responsabilidad en el trabajo no pudo festejar su cumpleaños, pero bueno, aquí vamos a hacerlo.
Les vamos a- Justamente cuando fue lo de la Es un pastel virtual. Ahí enséñenlo en la cámara. Compartan pantalla. A ver si se ve. Muéstrenlo. A ver, ¿se ve? Ahí está. Ahí está el pastel, no es virtual, es real aquí, pero Y es el cumpleañero. pastel. Y el compañero es Brian. Están cerca de la oficina, si no. Sí, pueden venir si quieren. Estamos aquí atrás de Plaza Cristal. ¿Y trajo la Felicidades. vela? Plaza Cristal. ¿Por dónde están? ¿Por dónde están? Cada uno está en su casa, supongo. Ellos están haciendo su estancia. Deberían de estar en mi cubículo en la facultad, pero no sé. Yo estoy cerca. ¿Eh? Estoy cerca de la escuela. No escuché qué. Está cerca. Está cerca. Ah, pues acérquese aquí si quiere. Tienen el rompelo. No se atreven. ¿No? Ah, lo que digo, estoy quitando, pero es el cumpleaños. Yo me canto, yo me prendo. Si ustedes tienen cumpleaños, avisen para hacer una. Por lo menos. ¿Ninguno cumpleaños en estas semanas? El mío es el 5 de julio. 5 de julio. A ver, que sí. No es cierto. Sí, Es en ¿Sí le octubre. volteó? sí. Pues no sé si ya está volteado. Espérate que lo van a grabar, ¿no? No, ahí está. Ya está, no vale que sea. Ya lo están viendo. Sí, cierto. Ya. Dale. Pasó la mañanita. Mañanita las que cantan. El El rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, Cumpleaños, cantamos a Y despierta, Brian, despierta, mira que ya amaneció. Ya se venció. ¡Bravo! bravo. A la mil, vamos. Brian. El- Pero no me empuje. No, es como. No, porque ¿Quién le la que empuja? Dale. ¡Bravo! Bravo, bravo. Bueno, pues les tocó pastel. Ya lo demás lo corto para que no se les haga algo la boca. Pero sí. Bueno, nos Doctor. estamos viendo. Muchas gracias. Doctor, ¿la presentación de Paola sería el miércoles? Sí, Adrián y ¿cómo se llama? Y Miguel van a presentar también sus resúmenes de lectura. Ah, ok. ¿Algo querías decir, Adrián? No. Es que Tenía levantado la mano. Si tienen alguna duda, estamos aquí. Sí, ellos van a venir. El miércoles es presencial aquí en la oficina. Ya les mandaré la ubicación, Adrián y Miguel. Bueno, Paola, si quiere venir también, aquí estamos. Si quieren venir, aquí les mandamos ahorita les mando al grupo la ubicación de la oficina. ¿Sale? Sería la presentación. Ok. ¿Mande? Ahí sería la presentación. Sí, si quieren o si prefieren que lo haga virtual Paola, también, Ok. como mejor se acomoden. ¿Sale? Y el pastel. Siempre lo hacen. ¿Mande? Ok. Nos vemos. Gracias. Yo también quiero pastel. Vale. Buen día. Adiós. Bye. De acuerdo, doctor. Que tenga buen día. De nada.